La pregunta es, ¿cómo podemos o cómo debemos prepararnos como iglesia para enfrentar el gran reto de los últimos tiempos? Se nos ha predicado que Cristo viene pronto. Se nos ha predicado cómo las señales se están cumpliendo. Se nos ha predicado que Cristo está a las puertas. Hemos visto cómo la palabra tenía razón sobre muchas cosas y que en los últimos 10 años las profecías sobre la venida de Cristo se han acelerado. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos prepararnos como iglesia para los últimos tiempos? Porque no se trata solo de preparar nuestra vida espiritual y decir con que yo sea salvo. No, la visión de Cristo es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y comienza por la familia. Vamos a ver primero la cosmovisión de la sociedad. Hoy quiero usar 3 libros de la Biblia que tratan sobre lo mismo, momentos difíciles y lo que tuvo que ocurrir para que cambiara esa situación. La mayor parte se concentra en el libro de Ezequiel, capítulo número 37. Si hay alguien cerca, hoy no tenemos los textos ahí, pero si usted está cerca de alguien que tenga una Biblia, o más bien alguien que no tenga una Biblia, por favor le pido que le muestre ahí, que le ayude, que le lleve, o si lo traen los celulares, pues todos podamos acceder a ello. Verso 1 en adelante. La mano de Jehová vino sobre mí. Es decir, viene una revelación, lo que él quiere decir. En medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, otra versión dice hombre terrenal, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. El profeta Ezequiel tiene uno de las visiones más aterradoras que se registran en la Biblia. Dice la Biblia, él asegura, él escribe que viene una revelación de parte de Dios sobre su vida. Y el Espíritu lo toma y lo lleva a un lugar escabroso. Yo no sé si usted puede alcanzar a imaginar, pero era una especie de cementerio. Cráneos por un lado, huesos de los brazos por otro, huesos de dedos o de mano por otro lado. Pero estaba tapizado y no era un pedazo chico, era un valle enorme. Y lo puso encima de los huesos. Es probable que mientras caminaba, mientras el Señor movía a Ezequiel caminando por encima de los huesos, por los montones enormes de huesos, él podía escuchar el desquebrajamiento, el ruido de haberlos pisado, de estarlos pisando. Y mientras él está mirando, porque dice que lo llevó alrededor, eso quiere decir que lo hizo caminar. Y no fue poco, porque era un valle grande. La pregunta de Dios para él es: ¿vivirán estos huesos? Me llama la atención la descripción de él, porque él no solamente dice que los huesos, que son huesos, sino aclara que están secos en gran manera. Es decir, de mucho tiempo, de muchos años. Hoy vivimos en una sociedad así. En una sociedad que parece que vive, pero en su interior está muerto. Porque ha muerto su sueño, porque ha muerto su esperanza, porque han muerto sus ganas de vivir,
Han muerto sus ganas de salir adelante. No solamente hay personas que se han intentado quitado la vida, sino hay ministros en los Estados Unidos y en otras partes del mundo que se han quitado la vida. Personas que un día predicaron el evangelio, atentaron contra su propia vida. La visión que tiene Ezequiel no dista mucho de lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro mundo. El COVID fue el detonante para muchas cosas. Hoy vemos personas que caminan con temor, personas que caminan con ansiedad. Donde se puede ver su tristeza o su terror en sus ojos, en su mirada. La consecuencia es producir un ánimo que no quiera vivir. Había una consecuencia de esos huesos. Había una consecuencia de esa revelación de parte de Dios. Verso número 11. Dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. Habla de su nación. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Dios no estaba hablando de otras cosas, estaba hablando de su pueblo. Lo que él estaba viendo, lo que Ezequiel estaba viendo, se trataba del ánimo de su pueblo. Y la Biblia dice que Dios le dice, porque ellos dicen, diga conmigo, ellos dicen. ¿Saben ustedes que todo lo que decimos habla, nos delata? Muchas veces hablamos más de depresión, muchas veces hablamos más de desesperanza, muchas veces hablamos más de falta de esperanza. Y todo lo que decimos tiene consecuencias. La Biblia dice que todo lo que hablamos, eso sucede. Lo que hablamos, eso ocurre, eso pasa. Y si usted han platicado con alguien en su trabajo, dígame, ¿qué le dice? ¿Qué le dicen sus vecinos? ¿Qué les dicen sus amigos? ¿Qué les dicen su familia de lo que estamos viviendo hoy en día? Y se va a dar cuenta que lo único que hablan es que han perdido todo ánimo y toda esperanza ante lo que estamos viviendo. Primero se hablaba de que había que ponernos la vacuna. Y ahora resulta que las vacunas no pueden detener porque las nuevas variantes van por encima de eso y un 83% de los que se están enfermando hoy en día ya tienen la vacuna y tienen hasta la tercera dosis y pueden ponernos 50 dosis y la enfermedad seguirá estando por encima de lo que la ciencia hace. ¿Sabe por qué? Porque eso ya está en la Biblia y nadie le puede ganar a Dios. La ciencia puede sacar una vacuna, pero Dios, ¿por qué? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá peste. Y la profecía nadie la puede tener, ni la misma ciencia médica. Esto no se va a detener. Pero no porque no se detenga. Usted y yo no podemos perder la esperanza. Escuche bien. Y no podemos perderla. Porque sabemos que el Dios a quien servimos tiene la capacidad de hacer un milagro y de sanarnos. Pero también, si no fuese así, tenemos toda la conciencia que para nosotros el morir es ganancia. Porque el Señor nos sane o no nos sane. Si Él nos sana, seguiremos aquí. Si no nos sana, estaremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Un creyente no puede hablar de desesperanza. Un creyente no puede hablar de ánimo decaído. Cuando uno conoce a Dios, todo es transformado. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Esa era la consecuencia. Podemos venir a la iglesia
Pero el venir a la iglesia no significa que en nuestra vida nos hayamos olvidado de Dios. Podemos estar en la iglesia, pero si usted y yo no oramos, si usted y yo no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, pero si usted y yo no tenemos momentos de devocional con Dios, a solas con Él, no importa cuántas veces venga a la iglesia, nos hemos olvidado de Él. Israel se había olvidado de Él, tenía todos los ritos, hacía todos los rituales, pero Israel en sí había sacado a Dios de sus decisiones. Y eso llevó una consecuencia, que el pueblo empezara a desanimarse y se vino abajo toda su confianza. Y el Señor lleva a Ezequiel y le dice: así los veo yo. Miren, una cosa es cómo lo mire la gente o cómo me mire usted, y otra cosa es cómo nos mire Dios. Hay un libro que me gusta mucho de un teólogo que habla sobre la iglesia, y él dice: hay dos maneras. Una es cómo ve la gente a la iglesia, y otra cosa es cómo ve Dios a la iglesia. Y me llevó el Señor a pensar sobre las 7 iglesias, ¿se acuerdan? Cuando el Señor le dice a una: tú dices que vives, pero estás muerta. Y a otra le dice: todos piensan que eres pobre, pero eres rica. Aquí no importa cómo nos ven a nosotros, es como Dios nos mira a nosotros. No importa cómo yo lo pueda ver usted, usted me pueda ver a mí, es como Dios nos está viendo. Y muchos de nosotros tal vez hemos perdido la esperanza, hemos sido agobiados por temores, por miedos, y se nos ha olvidado que nuestra única esperanza es Dios. Ahora, cuando Ezequiel ve esto, vienen 2 órdenes de Dios. La primera la voy a tomar porque es parte del contexto y tiene una connotación muy importante para nosotros hoy. Pero la segunda es donde se basa el sermón, sobre el ingrediente principal. La primera, diga conmigo, es la palabra de Dios. ¿Qué necesita usted y qué necesita el mundo para recuperar su ánimo? La palabra de Dios. ¿Qué necesita su amigo en el trabajo? ¿Qué necesita su hijo, su esposa, su padre, su madre? ¿Qué necesitan sus familiares ante lo que estamos viviendo? Número 1, la palabra de Dios. Escuche, vea el verso 4. Estamos en el 37 de Ezequiel. Me dijo entonces: profetiza. No está hablando de que diga algo diferente. Está hablando habla la palabra, di la palabra. Mi hermano, todo lo que el Señor quiere que digamos está aquí. Todo lo que el Señor nos ha dicho que vivamos está aquí. Aquí hay más de 3,000 promesas para usted y para mí, para su familia. Aquí está la misma voz de Dios. Y lo primero que le dice Dios es: habla esa palabra a esos huesos. Y diles: huesos secos, escuchen la palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vuestra carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo hablaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Ojo, pero no había en ellos espíritu de vida. La orden de Dios fue: profetiza, habla la palabra, dile a los huesos, escuchen la voz de Dios. Y cuando él habló, dice que empezó a haber un temblor en el momento donde él estaba. Y los huesos, imagínense esa escena, porque no nomás es leerla, imagínense. Se juntó no un hueso con el cuerpo de otro. La declaración bíblica es que los huesos empezaron a moverse para buscar dónde había quedado el cuerpo al cual le pertenecía. Así que imagínense moviéndose los huesos,
La columna vertebral buscando su cráneo al que le correspondía, los huesos de los dedos buscando la mano donde le correspondía, la tibia y el peroné buscando la parte de la rodilla a la que le pertenecía, y empezaron a moverse. Y cuando él vio que empezaron a juntarse, se empezaron a parar los esqueletos, y entonces empezó a crecerle piel, los tendones y luego la piel sobre ellos, y vio a las personas ya con piel, personas tal cual nosotros, pero no había vida en ellos. Es decir, permanecían posiblemente con los ojos cerrados, inmóviles de pie. Miren lo que produjo la palabra. Escuche. La Biblia ordena y forma nuestra vida. ¿Oyó lo que dije? Si usted lee la Biblia, no solo va a conocer a un Dios poderoso, va a ordenar su vida, va a formar su vida. La Biblia no se trata de leer por leerla y pasar un momento y un tiempo. La Biblia tiene una misión especial de parte de Dios: formar y ordenar nuestra vida. Hoy nuestra sociedad necesita que usted hable esto. Que tú le digas a tu compañero en el trabajo, a tu hijo, a tu hija que no es convertido, a tus amigos, a tus vecinos, que le digas: escucha lo que Dios quiere decirte. Escucha lo que hoy Dios quiere hablarte. Porque hoy en día todos los que estamos aquí somos Ezequiel. Porque hoy todos los que estamos dentro de una iglesia y conocemos a un Dios poderoso, nos convertimos en un Ezequiel. Que fuimos llamados para llevar la verdad y la vida a quien lo necesita. Para llevar una palabra de esperanza a un mundo que se está muriendo en soledad, en temores, en su propio pecado. La Biblia ordena nuestros caminos. Pero aquí viene el ingrediente principal. Mi tema se llama el ingrediente principal, y aquí es donde aparece el ingrediente principal. ¿Cuál es el ingrediente principal para la iglesia para este 2022? No, hoy yo no vengo a hablarles de prosperidad. Hoy no venimos a hablarles. Todas las predicaciones que se han predicado desde aquí, se nos ha dicho que esto no va a mejorar. Vea la televisión y vea las noticias. No hay esperanza económicamente. Se cree que vienen colapsos financieros. Que todos estábamos muy felices porque hasta parece que después de que a todos nos inyectaron todo iba muy bien, pero aparece la Omicron y el Omicron se vuelve una locura, y lo primero que detona el Omicron es la caída de las bolsas de valores. Lo primero que interrumpe Omicron es la paz del mundo. Y pensar otra vez, y se creen según los científicos que después de Omicron, porque primero era el Delta y después de Omicron posiblemente pueden aparecer entre 4 y 5 nuevas variantes, que hasta aparece por arte de magia. Antes de que pasara las festividades navideñas, salió otra vez Bill Gates, el que les he hablado durante mucho tiempo, y dijo que volverían en estas fiestas, en estas fechas, volvería a haber una ola de contaminación. ¿Y qué fue lo primero que ocurrió? Que en un día en la Ciudad de México hubo más de 9,000 infectados. Que Europa prácticamente está cerrando de nuevo. Que Nuevo León otra vez están regresando al 50%. Que Europa esté cerrado prácticamente. Que se hayan cancelado más de 1,200 vuelos aéreos en un día en el mundo, y las pérdidas son multimillonarias. Yo vengo a hablarles de parte de Dios de un ingrediente que necesitamos más que nunca en nuestra vida y como iglesia para enfrentar los últimos tiempos. Y ese ingrediente principal se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo. No se puede salir de un mundo de temor
sin la presencia del Espíritu Santo. No se puede salir de un mundo de depresión sin la plenitud del Espíritu Santo. No se puede salir de ansiedad y de ánimo caído sin la presencia del Espíritu Santo. Para Betel, este 2022 debe haber una sola prioridad: buscar la llenura del Espíritu Santo. Tres pasajes bíblicos donde esta sustancia, este poder necesario, la persona del Espíritu Santo, cambia todas las cosas. Veamos Ezequiel. Terminemos con Ezequiel para dar paso a otros textos. Se dijo la palabra y hubo orden y formación, pero no había vida. Ojo con eso. Ahora viene otra orden. Verso 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu. Escuche, ¿cómo aparece la palabra Espíritu ahí? ¿Con mayúscula o minúscula? Minúscula. Entonces, ¿a quién se refiere? No dice, así es, no le dice que profetice al Espíritu Santo. Le dice: háblale al espíritu del ser humano. Háblale al espíritu del hombre que está desanimado, que está caído, que está pensando en quitarse la vida, que está pensando el para qué sigue viviendo, que no sabe qué hacer con lo que está sufriendo. Háblale a ese espíritu humano. Es lo que le está diciendo. Profetiza, hijo de hombre, y dile a ese espíritu: así dice Jehová el Señor. Ahora aquí cambia. Espíritu, ¿con cómo viene? ¿Con mayúscula o minúscula? Mayúscula. Eso significa que ahora se trata del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Le dice: dile a ese espíritu humano, háblale a ese espíritu humano, y cuando tú le vayas a hablar, entonces háblale al Espíritu Santo y dile: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Era un ejército grande en extremo. Qué tremendo. Huesos secos, calaveras, gentes sin visión, que perdieron sus alas de visión, de volar, de soñar, que un día quisieron hacer mucho para Dios, pero de repente ¡fum!, que un día tenían mucha expectativa de Dios y se acabó. Que cuando vinieron a Cristo querían comerse al mundo, y de pronto un error, una mala decisión, y entonces viene el desánimo, y entonces vienen las ganas de no querer buscar a Dios. Incluso muchos creyentes en nuestras iglesias con pensamientos suicidas. Y entonces el Espíritu de Dios, sobre aquellas personas viene el orden por la palabra. Cada vez que tú escuchas una palabra aquí predicada desde ese púlpito, está ordenando tu vida, está formando tu vida, la va adiestrando, va haciendo que empieces a crecer, porque esa es parte de la formación. Sin embargo, hay un ingrediente secreto que se requiere para vivir. Mientras la palabra te forma, la palabra no te da vida. Quien te da vida es la presencia del Espíritu Santo. Y dice que cuando Él habló, el Espíritu entró en ellos, el ánimo cambió. Y dice que era un ejército grande en extremo. Cuando tú le hablas a alguien la palabra y le dice: mira lo que dice Dios para ti, está incompleto si no invitas al Espíritu Santo a que venga sobre ellos, porque todo lo que la palabra dice cobra efecto y cobra vida cuando el Espíritu Santo entra en nuestros corazones. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Gloria a Dios.
Porque estamos en una generación de conocimiento. Pero nuestro pastor decía, y lo hemos seguido predicando y se ha oído aquí, que de nada sirve el conocimiento si el que produce la vida, que es el Espíritu Santo, no está en nosotros. Hoy en Estados Unidos, en universidades grandes como Harvard, la teología se ve como una materia más, como una, ¿cómo se puede decir? No materia, bueno, materia, pero ¿cómo se dice cuando tienes una licenciatura? ¿Cómo se dice? Una carrera, como una carrera más. ¿Sabían que Harvard tiene teólogos profundos? Teólogos que conocen más que nosotros pudiéramos conocer la Biblia al derecho y al revés, pero que son ateos, que conocen toda la Biblia, pero no creen en Dios, que disertan cosas profundas sobre la Biblia, pero no tienen ni siquiera acercamiento con Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no está ahí. Veamos Hechos 1:8. El Espíritu Santo es un ingrediente para poder evangelizar. Hechos 1:8. Esta es la cosmovisión de Cristo para la iglesia. Antes de que Jesús se fuera a los cielos, tuvo una plática muy interesante con los discípulos. Y en medio de esta plática, antes de ascender a los cielos, lanza toda la cosmovisión que él tiene para la evangelización de la iglesia. Y le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y así me podréis ser testigos. Nadie puede ser un testigo de Cristo, nadie puede tener el poder de hablar de Él si el Espíritu Santo no está en nosotros. La eficacia de la evangelización de la iglesia no consiste en los textos que te sepas de memoria para decírselos. La eficacia de la evangelización de la iglesia es el poder del Espíritu sobre el que habla la palabra, porque entonces garantiza que esa palabra pegue hasta las coyunturas del corazón más duro y más cerrado que nos esté escuchando. El Espíritu Santo es importante. Hace un momento decía que hay personas que se están muriendo, que están sin ánimo, y que la iglesia debe ir allá porque para eso fuimos llamados, para dar vida a través de la palabra y del Espíritu. Pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, ¿qué poder vamos a llevar que pueda producir un cambio? Voy a usar el último pasaje. Habacuc es un libro del Antiguo Testamento, un profeta. Capítulo número 3. Habacuc está ministrando en un momento difícil, más o menos parecido al que estamos viviendo hoy. Primero quiero que vean la conmovisión de Habacuc ante lo que está viviendo. Verso 6. Habacuc 3:16. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Esa es la cosmovisión. ¿Qué está recibiendo? Dios le está hablando a Habacuc y le dice: mi pueblo no ha hecho lo correcto. Por tanto, viene una nación que tomará por rehén a mi pueblo,
que yo, dice Dios, se lo voy a permitir para que mi pueblo entienda que sin mí nada pueden hacer. Así que Dios le está dando la profecía de que Israel sería llevado como esclavo. La cosmovisión de alguien que ama. No es decir, bueno, Señor, llévatelo, pues sí, si peca, pues llévatelo. ¿Quién lo trae ahí? No. Dice, cuando yo oí, se me estremecí. Mis entrañas, sentí un dolor tan profundo que lo llenó de angustia, que lo llenó de temor, entendiendo lo que venía. ¿Qué pasó con nosotros cuando vimos que venía algo grande y algo grave para el mundo? ¿Qué siente usted cuando ve lo que está ocurriendo? Si usted tiene el Espíritu de Dios, le debe doler lo que está viviendo el mundo. Si usted tiene el Espíritu de Dios, le debe doler lo que su vecino, su compañero en el trabajo, su amigo, su familiar está pasando. Amén. Si no nos interesa lo que está pasando a nuestro alrededor, nos interesa nada más lo que ocurre en nosotros, entonces tenemos problemas serios. En ese momento hay hermanos de nuestra iglesia que están batallando. Tenemos una hermanita que tiene COVID. Una joven de nuestra iglesia tiene COVID. Una muchacha casada, joven, tiene COVID. El esposo de nuestra hermana Claudia, el 31 tuvo un infarto. Nuestra hermana Rocío atravesó un momento, su hija, ¿verdad? Difícil. Hace unos días. La familia Valdés, todos tienen contagio de COVID, todos. La familia de los hermanos Valdés. Estamos viviendo momentos difíciles. ¿Cómo reaccionamos a eso? Si decimos, no, pues que Dios los ayude, estamos muy lejos del amor de Dios. Pero decimos, vamos a ponernos en la brecha. Que cuando un compañero te diga, estoy pasando por esto, tú digas, yo voy a orar por ti, ven, acércate, vamos a orar. Y créeme que tú lo que estás viviendo, yo voy a orar y me voy a poner en la brecha. Eso es lo que Dios espera de una iglesia que está viva. Que le interese lo que estamos sufriendo o lo que están sufriendo otros. Que interceda por los demás. Porque un día vamos a necesitar nosotros la intercesión de alguien. Habacuc entendió y no dijo se lo merece el pueblo, porque Habacuc era un hombre que estaba bien con Dios. Sabía que Dios lo podía guardar de ese momento y lo podía sobreguardar y cuidar en medio de esa invasión. Pero él no le interesó a él le interesó a todas las personas que pertenecían al pueblo. Y entonces viene una oración poderosa donde el ingrediente principal aparece. Escuche. Habacuc 3:2. Váyase al 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva. Dígalo fuerte, aviva. Más fuerte, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. La palabra tiempos ahí escrita viene de una raíz hebreo-arábiga que significa perturbarse, inquietarse. Lo que quiere decir es que cuando él está orando le dice, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos perturbadores, en medio de estos tiempos de inquietud por lo que estamos viviendo. Haz que tu obra sea avivada. Y lo único que puede avivar la obra de Dios es el Espíritu Santo. Lo que él está diciendo es que tu espíritu prenda a tu pueblo. Lo hemos dicho. La iglesia primitiva inició en un gran avivamiento y va a terminar en un gran avivamiento. ¿Oyó lo que dije?
La iglesia primitiva inició en un gran avivamiento, Hechos capítulo 2. Y va a terminar en un gran avivamiento, así como empezó la iglesia, va a terminar. Porque la Biblia dice en Joel capítulo 2 que en los postreros días Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y alguien me dijo: pastor, pero eso ya se cumplió en Hechos capítulo 2, porque eso es lo que dice Pedro cuando dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. Sin embargo, no se cumplió de todo. Toda profecía tiene doble cumplimiento. Uno es inmediato y uno es la ley de la profecía. Toda profecía bíblica tiene una ley que se llama teológicamente la ley del doble cumplimiento. Es decir, se cumple en un lapso corto y después viene en un lapso largo. Amén. La otra parte que no se cumplió, porque sigue diciendo Joel: y vuestros hijos y vuestros ancianos y sobre toda carne derramaré de mi espíritu. Lo que pasó en Hechos capítulo 2 solo fue la mitad del cumplimiento de la profecía. La otra parte está sobreguardada para los últimos tiempos. Así que la gloria de Dios y el Espíritu Santo, iglesia, escuche, llegará el momento donde el Espíritu Santo va a tomar el lugar que le pertenece en cada hogar, en cada persona, en la iglesia. Yo esperaba más amenes, pero así está bien con los 3 que me apoyaron. Llegará el momento donde el Espíritu tomará el control de este lugar. Por eso nuestra prioridad es buscar al Espíritu Santo. Porque podemos hacer miles de programas de evangelismo. Porque podemos ir a los hospitales. Podemos hacer muchas cosas. Y lo hacemos porque lo sabemos hacer. Pero si no está el Espíritu Santo, vano es todo el esfuerzo que hagamos. Porque el que garantiza que hay eficacia en lo que hacemos es la presencia del Espíritu. Y lo que va a hacer el Espíritu: avivar. Primero va a avivar al mensajero. A quien lleve el mensaje primero lo va a avivar. Y si aviva al mensajero, entonces va a avivar el mensaje que dé. Pero para avivar al mensajero, primero tenemos que aprender a habitar en la presencia del Espíritu Santo. Sin su presencia, iglesia, no hay gracia. No hay visión, no hay unción, no hay gloria, no hay sabiduría, no hay exaltación, no hay victorias, no hay excelencia, no hay crecimiento, no hay resiliencia. Sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios, estamos perdidos en medio del desierto. Pastor, me sé el Salmo 91 de memoria, gloria a Dios. Pastor, me sé el Salmo 23 de memoria, gloria a Dios. Apréndase la Biblia, pero busca la presencia del Espíritu Santo. Y cuando aviva el mensajero, entonces va a avivar el mensaje. Y créame, mi padre decía que hoy sabemos más, pero sentimos menos. Hoy sabemos más. Tenemos más apertura, más conocimiento, pero el Espíritu Santo no ha podido impregnar nuestro corazón y nuestra vida. Nos resistimos muchas veces. Y dice la Biblia: no contristéis al Espíritu de la promesa. Hay gente que le tiene miedo al Espíritu Santo. Yo no. Y creo que muchos aquí no. Muchos le decimos: ven Espíritu, te extrañamos. Hay momentos en mi vida donde no he sentido la presencia y oro y le digo: Señor, necesito que me vuelvas a abrazar. Necesito otra vez tu caricia. Necesito el toque de tu Espíritu. Porque cuando su Espíritu nos toca, empezamos a vivir. El corazón empieza a latir más fuerte y la visión se abre. Hoy necesitamos un evangelio que transforme. Hoy necesitamos una predicación que cambie vidas. Hoy necesitamos un mensaje pentecostal que nace en el amor de Dios.
y es revelado a través de la cruz. Eso lo dijo mi padre en una conferencia y lo apunté, y hoy se lo digo en uno de sus mensajes, en el último mensaje que él dio en la ciudad de Frontera ante los pastores. Él dijo: hoy nos urge un mensaje pentecostal que nace en el amor de Dios revelado en la cruz. Y esta es la verdad que hoy como iglesia necesitamos. No estamos completos sin el Espíritu Santo. No estamos completos porque no vamos a alcanzar a hacer nada para Dios si no tenemos al Espíritu Santo. El mundo se sigue perdiendo. Todos los días hay gente que se está quitando la vida, todos los días la gente está muriendo, todos los días hay pensamientos suicidas del más alto calibre, todos los días hay violencia familiar. En ese mensaje que mi padre dio allá, hizo alusión a Martin Luther King y dijo una frase que me puso a pensar. Martin Luther King dijo una frase poderosa que mi padre ahí habló. Martin Luther King dijo: no me preocupa el grito de los injustos, de los sin temor, no me preocupa el grito de los perversos, me preocupa el silencio de los buenos. La iglesia ya no puede estar así. No podemos conformarnos y decir: ok, sí, la gente se está quitando la vida, Dios tenga misericordia. No, así no se hacen las cosas. Usted y yo fuimos llamados a ser personas de cambio, de llevar un cambio al que lo necesita, de llevar una luz en medio de las tinieblas. Fuimos llamados y escogidos por Dios para ser una ciudad santa, ser una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es usted y yo, ese es nuestro trabajo, y para eso necesitamos que el Espíritu de Dios, a través de su Espíritu Santo, venga a nuestras vidas, nos active para hacer nuestro trabajo. Nada se puede hacer sin el Espíritu Santo. Escucha, tal vez tú tengas planes para este año y es bueno. Tal vez has escrito, y te lo recomiendo, porque eso dice la Biblia, que cuando alguien quiere hacer algo, un plan, un proyecto, lo escriba. Eso es bueno. Tal vez alguien escribió por ahí algún deseo, algún proyecto para este año. Espero que nadie haya puesto que quiere bajar de peso, porque nunca se cumple. Ni tampoco que haya puesto que quiere ser mejor persona. Siempre que alguien dice quiero ser mejor persona, me preocupa mucho. Pero si en ese plan y en ese proyecto que tú hiciste no está la sabiduría ni la guía del Espíritu Santo, terminará el 2022 frustrado, sin haber hecho nada. Porque el único que nos puede guiar a hacer las cosas verdaderas y las cosas que Dios requiere es el Espíritu Santo. Yo quiero al Espíritu Santo. Y mi alma anhela ver derramar el Espíritu Santo sobre todos nuestros hijos. ¿Cuántos tienen más de 15 años en el Evangelio? Levante su mano. Amén. Levante su brazo, su mano hacia más de 15 años en el Evangelio. Amén. ¿Cuántos estuvieron en una iglesia pentecostal o han estado en iglesias pentecostales? Entonces no me dejará mentir que hemos visto cómo Dios
cuando viene el Espíritu Santo, toma al que quiere. Amén. Yo he sido testigo, hablo por mí, he sido testigo de no solamente ver cómo niños son llenos del Espíritu Santo. Me tocó ver mujeres embarazadas donde el vientre brincaba de un lado para otro, porque aún dentro estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Y eso es bíblico. Vean la Biblia, cómo Juan el Bautista fue bautizado del Espíritu cuando estaba dentro del vientre de su madre. Cuando el Espíritu toma el control, es una fiesta. Cuando el Espíritu toma el control, es una fiesta. Yo no sé cuántos quieren al Espíritu, yo sí. Yo necesito al Espíritu desde ahora para que todo lo que yo haga tenga fruto. Yo no sé cómo terminaremos el 2022. No sé cómo vendrá. Pero si el Espíritu está en mí, entonces Él me va a guiar siempre a hacer la voluntad de Dios. Iglesia, tenemos un reto muy grande. Y yo no te hablo como persona, sino te hablo como iglesia. Y como iglesia tenemos un reto muy grande. Ir a un valle de huesos secos y decirle: hay esperanza. Escucha lo que te voy a decir. Y no tenga miedo de poner sus manos sobre ellos y pedirle al Espíritu Santo. Esa es la clave. Después de que usted hable la palabra, busque al Espíritu Santo y diga: el Espíritu Santo, ven sobre esta persona. Mucha gente dice, y termino así, que por qué no oramos a Jesús. Jesús dijo que busquemos al Espíritu Santo porque Él os hará saber acerca de Jesús. Él no hablará de lo suyo, sino tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces quiere decir que Jesús nos dijo que oremos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a llevar a esa persona a tener un encuentro con Jesús. Nadie va a cambiar su pensamiento, su vida, hasta que no tengan un encuentro con Jesús a través del Espíritu Santo. Yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Y voy a pedir que cierres tus ojos y voy a hacer una pregunta solo como un sondeo. Cierra tus ojos. Y con mucha honestidad quiero que respondas. ¿Alguien sabe de una persona que tiene pensamientos suicidas? Levante su mano. Si tú sabes, entonces Dios te está haciendo reo de ser tú quien hables de Él. Si tú sabes, entonces el Señor quiere activarte para que seas tú quien le digas a ese ánimo decaído y destruido: escucha la palabra del Señor. Baje su mano. ¿Alguien sabe de alguna persona que está pasando por momentos de ansiedad? Levante su mano. Depresión. Levante su mano. ¿Alguien sabe de una persona que está pasando por pruebas sin necesidad? Levante su mano. Entonces el Señor dice: eres tú que como iglesia tienes que ir y llevar esa luz en medio de una oscuridad que a ellos no los deja salir ni les permite ver que hay solución. Baje su mano. ¿Alguien sabe de alguna persona que esté enferma? Levante su mano. ¿Eres tú? No esperes a que alguien llegue. ¿Eres tú?
el que tiene la palabra y tiene al Espíritu, baje su mano. Nada vamos a poder hacer. Hoy prescindimos, hoy necesitamos, más bien hoy necesitamos del Espíritu. Este 2022 tiene que ser el año del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y antes de ministrar al Espíritu en tu vida, yo sé que aquí hay personas que un día sintieron al Espíritu y vivieron en ese Espíritu, pero que hace tiempo no sienten una presencia, una caricia de Él. Que el afán, la ansiedad, que las circunstancias humanas han ahogado. Que antes ibas en tu carro, estabas en el trabajo y sentías que el Espíritu Santo estaba ahí. Que sentías que tu corazón vibraba de emoción. Y de pronto empezó a menguar, a menguar, a menguar. Y te acostumbraste y pensaste que era normal. Le voy a pedir a la iglesia por completo que levante sus manos. Levanta tus manos. Yo hablé de personas allá afuera, en el mundo, que se están muriendo. Pero antes de ministrar, también hay creyentes hoy aquí que su ánimo está caído, que a pesar de que conoce al Señor, se siente atemorizado. Se siente sin esperanza, sin saber qué hacer, se siente confundido. Y hoy yo hablo sobre tu vida la palabra. Que el que está en ti, el que empezó la obra, la va a terminar. Que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. El que te ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El que 365 veces escribió en su palabra, no temas, yo te ayudo. Aquel que te promete y te dice, y hablo la palabra sobre tu vida, cuando pases por el agua no te vas a ahogar y cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Aquel que hoy te dice, porque tal vez te sientes culpable de algo espiritual, y el Señor dice en su palabra, si el justo cae 7 veces, Jehová en su amor lo levantará 7 veces. Hoy hablo palabras sobre tu vida y que te va a formar. Pero hay algo más importante hoy. Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla de los 4 vientos y ven sobre nuestra congregación y sobre nuestras vidas, trayendo vida en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, ven y vuelve a traer vida en el nombre de Jesús. Ven y vuelve a activar lo que has puesto en nosotros. Ven y llénanos, satúranos de tu presencia. Que aquellos que no han experimentado tu poder sean llenos de ti. En el nombre de Jesús. Ven ahora, Espíritu Santo. Trae vida ahora. Trae vida. Para dar vida. Sana nuestras heridas para ayudar al que está herido. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu de Dios, sobre nuestra vida.
y vuelve a traer vida sobre nosotros para llevar la luz de la vida. Traspasa nuestro conocimiento. Queremos tener una intimidad contigo. Queremos tener un encuentro personal contigo. Levante su voz y diga: choca con mi historia, Espíritu Santo. Choca con mi historia, Espíritu Santo. Si alguien hablaba lenguas y dejó de hacerlo, trae nuevas lenguas sobre su vida. Si alguien no lo ha hecho, satura, llena. En el nombre de Jesús. Y llena nuestras generaciones. Llena a nuestros jóvenes. Llena a nuestras damas, a nuestros varones. Pero llena a nuestros adolescentes. Y llena a nuestros niños y aún nuestros bebés. En el nombre de Cristo Jesús. No queremos empezar este año si tú no estás aquí. No importa los planes que hagamos y proyectos que como iglesia hagamos, si tu presencia no está aquí, si tu presencia no ha ido con nosotros, entonces no nos saques. Empiécele a hablar con amor al Espíritu. A Él le encanta eso. Y ahí donde está, diga al Espíritu Santo: yo te necesito, te amo, te anhelo, te deseo. Espíritu Santo, eres lo más importante para mí. Porque ahora entiendo que es tu poder. Porque ahora entiendo que Dios Padre y Dios Hijo actúan a través de ti en mí. Iglesia, prepárate porque Dios te va a llevar a la necesidad. Aviva tu obra en medio de los tiempos inquietantes. Aviva tu obra. Avívanos. Avívanos para llevar un mensaje de cambio, de transformación. Avívanos para llevar tu poder al que lo necesita. Avívanos. Ponga su mano sobre su corazón. Hoy tenemos que hacer una oración contundente, única y que transforme. Dígale: despierta mi espíritu. Dígale: despierta mi espíritu. Si su espíritu ha estado dormido, hoy el Señor lo va a inquietar, lo va a despertar, lo va a hacer palpitar. Cada día Dios lo va a poner a usted y me va a poner a mí donde está la necesidad. Y no tenga miedo. Diga la palabra y ore en el Espíritu. Diga la palabra y pídale al Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Sé que has comenzado una obra hoy en nuestra vida, Espíritu Santo. Ayúdanos a no apagar lo que tú has comenzado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.